La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Discípulo quiere decir aprendiz, imitador y quien sigue el ejemplo y las enseñanzas de su maestro. Cristiano significa ungidos, porque Cristo viene de la palabra Mesías, que a su vez significa el ungido. Y 1 Juan capítulo 2:20 dice que tenemos la unción del Santo. Somos los ungidos de Dios. Ahora, ¿cómo se identifica a estos cristianos como ungidos de Dios? Y yo miro que por lo menos 5 sois que la Biblia identifica a un cristiano o ungido de Dios. En primer lugar, encontramos en San Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y ahí añade que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal tiene por lo mínimo 3 virtudes. Primero, da sabor a todos los alimentos. Segundo, purifica en lo que donde se pone para que saque todo lo que es basuras, sucieras, y lo purifica, lo limpia. Y en tercer lugar, protege. La sal es la que protege la carne, que se puede reservar por mucho tiempo. Por eso el cristiano, el ungido de Dios, es identificado por dar sabor cuando habla, predica. Allí en Colosenses, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal le da sabor para que quiera volver a gustar de esa palabra que oyó. Y en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces la sal da ese sabor, ese gusto, pero es como la verdad, la justicia, que purifica,
La palabra de Dios es recta, es verdad, es justicia. Y Jesús dijo en San Juan, en el capítulo 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Protege para que no se pudra, corrompe la carne, que se puede conservar. Y en ese caso aquí, conservar el mundo que no se corrompe de un todo. La iglesia, que es la ungida de Dios, es la que mantiene que el mundo no sea corrompido y destruido en un todo. Por eso dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, que el anticristo no se puede manifestar hasta que no sea quitado en medio la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los ungidos de Dios, los cristianos. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y por cierto, es el Espíritu Santo que mora en y sobre la iglesia, en y sobre el cristiano creyente. Pero en segundo lugar también dice, sois la luz del mundo. San Mateo 5:14, somos la luz del mundo. Y allí en San Juan, capítulo 11, verso 10, dijo Jesús, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Sin embargo, en el capítulo 8, el verso 12, el Señor le decía, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es la que manifiesta todas las cosas y alumbra a los que viven en las tinieblas. La luz es conocida y visto de lejos, pero también sois carta leída, carta de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Un cristiano creyente, el ungido de Dios, es una persona leída del mundo. ¿Y en qué se puede leer? En su testimonio, que paga sus deudas, sus cuentas, no miente, no engaña, no traiciona, es sincero, es íntegro, teme a Dios. Cuando ofende pide perdón y cuando le ofenden perdona. A Job se lo dijo allí en Job capítulo 4, 6. ¿Acaso no es tu temor a Dios, tu confianza, y la integridad de tus caminos, tu esperanza? Entonces esto se ve leyendo en un cristiano, un ungido de Dios, una persona que tiene en él escrito la palabra de vida. Pero también en cuarto lugar, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar la palabra poderosa de Dios, el testimonio que fuimos sacados, llamados fuera del mundo de las tinieblas y puesto a la luz divina de Dios, que de tal manera ahora somos hijos de luz. Dice en Colosenses capítulo 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora nos ha sacado de las tinieblas y nos ha hecho luz. Y por lo tanto, esa luz admirable que refleja dentro de cada creyente cristiano. Pero también somos de Dios. Allí en 1 Juan, capítulo 4, en el versículo 6, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una persona que realmente tiene la unción de Dios sobre y en su vida, y el otro que le escucha y tiene también esa gracia, le escucha y quiere aprender más, cada día más. Y dice en San Juan, capítulo 8, 47, Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Toda persona que no quiere oír la verdad, porque le hiere, él busca de esconderse en las tinieblas y no quiere oír la verdad. Se enoja, te reta, te rechaza, te juzga, te maltrata. ¿Por qué? Porque vive una vida fría, tibia, como dice Apocalipsis capítulo 3, ahí en el versículo 15 y 16, a los tibios Dios vomitará de su boca. O sois calientes o fríos, que fervientes en el Espíritu, dice Romanos capítulo 12, 11. Pero en el Espíritu servir a Dios con gratitud y reverencia en el temor de Dios, para de esta manera saber que somos de Dios. Que Dios los bendiga